Presentar el PIA con los integrantes Paola Valentina Casas Chávez, Sergio Yair Santos Prado y Keila Denis Santos Prado. En el índice estará la portada, en la segunda página el índice, marco teórico, la descripción del problema, simulación analítica del problema, simulador del working model, interpretación del resultado, conclusiones y bibliografías. En la introducción, en este problema trata sobre un mecanismo tipo manivela, biela, pistón, como los que usamos muchos motores o compresores. La idea es entender cómo se resuelve cada pieza cuando la manivela gira y en ese movimiento genera fuerzas internas en los pasadores y uniones. Primero se analiza la cinemática, es decir, las velocidades y aceleraciones de la manivela, la biela y el pistón. Eso se obtiene relacionando entre relaciones geométricas y el método de movimiento relativo, aprovechando que la manivela gira con velocidad angular constante. Luego pasamos a la cinética, que relaciona esas aceleraciones con las fuerzas reales que aparecen en las piezas. Para eso se aplican los diagramas de cuerpo libre y se aplica la fórmula, bueno, la fórmula fuerzas o igual a masa por área para hallar las fuerzas que se transmiten entre los puntos del mecanismo. En el objetivo es el combinar el movimiento del mecanismo con las fuerzas que en ese mismo movimiento produce para determinar qué cargas internas actúan mientras la manivela está girando. Esto es importante porque así podemos saber cómo corresponde realmente al mecanismo y si está bien diseñado. Hola, mi nombre es Paola Valentina y yo voy a explicar el problema que nos tocó para nuestro pie, que es en el sistema motriz que se muestra 1 es igual a 300 milímetros y B es igual a 120 milímetros. Se supone que la biela BD es una barra uniforme delgada de 1.5 kilogramos que está unida al pistón P de 2 kilogramos. Durante una prueba del sistema, la manivela AB se pone a girar con una velocidad angular constante de 1200 RPM en el sentido de las manecillas del reloj sin ninguna fuerza aplicada en la cara del pistón. Hay que determinar las fuerzas ejercidas sobre los puntos B y D de la biela. Y el ángulo que nos tocó a nosotros es de 245 grados. Lo primero que tenemos que hacer es extraer todos los datos proporcionados y asegurar que estén en las unidades consistentes, que es del sistema internacional. La longitud de la manivela es de 0.120 metros, distancia entre el centro de la rotación A y el punto B. Bueno, la longitud de la biela es de 0.300 metros, que es la distancia entre los puntos B y D. La masa de la manivela de 1.5 kilogramos. La masa del pistón 2 kilogramos, es la masa del bloque deslizante en D. Masa de la biela igual 1.5 kilogramos. Velocidad angular de 100.256639 radianes sobre segundo. Velocidad angular de la manivela AB. Y el ángulo de la manivela es de 245 grados. El ángulo de la manivela en el instante del análisis. Bueno, se utilizan las relaciones geométricas del mecanismo biela-manivela para encontrar las posiciones y los ángulos relevantes del ángulo 245 grados. El ángulo de la biela se usa la ley de senos del triángulo ABD para encontrar el ángulo B. Que esta sería la fórmula utilizada y aquí ya estaría la fórmula resuelta, que es un resultado de menos 9.6 grados. Para los vectores de posición RB y RBD se calculan las coordenadas de los puntos B y D utilizando esta fórmula. Bueno, ahora con eso sabemos que RBX es igual a menos 0.0507 metros
y RBY es igual a menos 1087 metros para el ángulo de 45 grados. Y RBDX nos dio un resultado de 0.2479 metros en el punto D, que esto dice que se desliza sobre el eje X. Ahora, para calcular las velocidades se usa un análisis cinemático para encontrar las velocidades y la velocidad angular de la biela. En el punto B se calcula a partir de la rotación de la manivela. VBX es igual a menos 12.9246 metros sobre segundo y la VBY es a 6.3729 metros sobre segundo. En el punto D solo se obtiene el componente en X, se usa la relación de la velocidad relativa. Se despeja WBD y luego VD. VD es igual a 16.1957 metros sobre segundo. Y se asume que G es el punto del medio de la biela BD y utilizamos esta fórmula. Y nos dio un resultado de 1.6355 metros sobre segundo, 3.1864 metros sobre segundo. Ahora, para el cálculo de las aceleraciones se usa un análisis cinemático para encontrar las aceleraciones y la aceleración angular de la biela. La aceleración del punto B se calcula a partir de la aceleración normal, centrípeta y tangencial. Como WAB es constante, solo hay un componente normal. Utilizamos esta fórmula y nos dio un resultado de 800.86 metros sobre segundo al cuadrado, 1717.42 metros sobre segundo al cuadrado. En el punto D sabemos que solo tiene componente en X, se usa la relación de la aceleración relativa, se despeja BD y luego AD. AD nos da un resultado de 308.03 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración para la masa G se usa la aceleración relativa para el centro de la masa en G y nos da un resultado de 850.85 metros sobre segundo al cuadrado y 1391.43 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para el análisis de la fuerza sobre la biela BD utilizamos la segunda ley de Newton y el principio de D'Alembert, o ecuaciones de movimiento para la biela BD tratada como un cuerpo rígido. Las fuerzas externas, fuerzas en D, y las fuerzas en B, que es la fuerza de la manivela sobre la biela, la fuerza D, fuerza del pistón sobre la biela y el peso de la biela. Y fuerzas y movimientos iniciales, fuerza inercial y el momento inercial, y usamos las ecuaciones que es de suma de fuerzas en X. Utilizamos esta fórmula y nos dio un resultado, hicimos las conversiones que Bx más Vdx es igual a 1.5 por 850.85, luego las sumas en fuerzas en Y, y es By más 0 menos 1.5 por 9.81 es igual a 1.5 por 1391.43, asumiendo que dy es igual a 0, que es la fuerza vertical en D. Ahora sumamos los momentos generados por las fuerzas en D, las fuerzas inerciales y el momento inercial, que se asume que Ig es igual a 1 sobre 12 mBdL2 para la barra delgada. Y utilizamos esta fórmula. Utilizamos esto y fuerza en Y se despeja de la ecuación 2, que sería esta ecuación. Y para esto es igual, By es igual a 1.5 por 1391.43 más 1.5 por 9.81, que es igual a 2087.16 newtons hacia arriba. Fuerza en X y momento Dx y Bx se resuelven simultáneamente con las ecuaciones 1 y 3. El cálculo del momento es la parte más compleja. En la ecuación 3, que es la suma de momentos, se obtiene Dx. Como sabemos, Dx es igual a 1942.84 newtons. El signo negativo indica que Dx va hacia la izquierda, contrario al sentido del positivo asumido. En la ecuación 1, suma de fuerzas en X, se obtiene Bx. Bx es igual a esta fórmula. Y tenemos que Rbx es igual a 1.5 por 850.85 menos 1242.85, que nos da un resultado de 2518 newtons hacia la derecha.
Ahora, las fuerzas ejercidas por la manivela sobre la biela en B y por el pistón sobre la biela en D son de, como dije, 2.518 newtons hacia la derecha y 2.087 newtons hacia arriba. Y sobre la fuerza en D es de 1.242 newtons hacia la izquierda. Como sabemos, el problema pregunta por el efecto del peso de la manivela. Este efecto se evalúa por separado y suele comparar con fuerzas inerciales. La fuerza inercial total de la biela es la fuerza necesaria para producir la aceleración del centro de la masa. Y utilizamos esta fórmula, que aquí ya la tengo con todos los datos. Aquí está. Y nos da un resultado de 2.500 newtons. Y ahora para el peso de la biela y de la manivela es el de la biela, nos da igual un resultado de 14.7 newtons. Y para la manivela es igual, nos da un resultado de 14.7 newtons. Y ahora, como pueden ver, las fuerzas inerciales de la biela son del orden de 2.500 newtons, mientras que el peso de la biela es de 14.7 newtons. Esto demuestra que en el sistema de alta velocidad, como motores o compresores, el efecto del peso es insignificante en comparación con las fuerzas inerciales. Y pues eso sería todo. Aquí está la imagen del problema que acabamos de realizar con el ángulo de 245 grados. Y estos son todo lo que acabo de explicar. Y eso sería todo de nuestra parte. Conclusiones. Al terminar el análisis y comprenderlo con la simulación de Working Model, se ve que ambos resultados coinciden para bien para el ángulo de 245. Las velocidades y aceleraciones en los puntos B, D y el centro de la masa siguen en el mismo comportamiento de los cálculos y en el simulador, lo que confirma que el método fue usado correcto. La simulación muestra claramente cómo la manivela, al girar velocidades constantes, hace que la biela y el pistón tengan aceleraciones grandes y generen fuerzas inerciales en las uniones. Esto coincide con que se obtuvo de forma manual. Los cálculos y las simulaciones se completan, los experimentos se aplican donde salen los valores y la simulación permite ver su efecto en el mecanismo. Como ambos coinciden, podemos afirmar que el análisis es correcto y se presenta bien el comportamiento del sistema real. Y esto sería todo.